Estoy obsesionado, lo reconozco. Me encanta gripear la cámara en sitios. Y es que es algo que con muy poco tienes un problema interesante. Con un brazo mágico, un par de pinzas y todo esto, puedes poner la cámara donde quieras. A ver, no digo que con una pinza y un brazo mágico no se puedan hacer cosas. A mí me ha hecho bastantes apaños en bastantes viajes. Pero al final te limita el largo del brazo para según qué planos. Y sobre todo si no triangulas, que es básicamente que tengas 2 o 3 puntos de apoyo. En planos con cierto movimiento la cámara puede llegar a vibrar demasiado o el tornillo se afloja poco a poco. Hay muchas herramientas para poner la cámara en sitios raros, como por ejemplo Es una pinza dopada, no puede ser más simple y funcional, sobre todo en mi habitación con esta estructura de madera. Oh, sí que aguanta, sí. El mío es un poco overkill, los hay más pequeños. Lo suelo utilizar junto a una con la que conecto el baby pin del Cardellini a la columna de un trípode o a un... Sobran presentaciones, tiene 1000 usos. Os recomiendo que os compréis uno decente porque lo vais a amortizar. He utilizado mucho tiempo este de Manfrotto y ahora estoy probando este. Si lo juntas con un trozo de madera, puedes poner la cámara muy cerca del suelo. Y también puedes hacer un snorrican con un par de cinchas, unos y unos. Con este material es con el que he hecho la mayoría de rigs que habéis visto al principio. Su principal limitación es tu imaginación y la cantidad de piezas de las que dispongas. Bueno, y la física también. Pero lo realmente bueno de estos cacharros es que es como jugar a los Legos. Tienes tus piezas y tienes que encontrar la forma de encajarlas. No hay una única manera de hacerlo. Es ese juego lo que le da cierto punto divertido. Lo que me recuerda a una frase que leí el otro día que era algo así como... ¿Qué quieres? No dejas de jugar porque eres viejo, sino que eres viejo porque dejas de jugar. Esto me llevó a pensar que según me he ido haciendo adulto han ido desapareciendo los espacios de juego y de hacer algo solo por diversión. Todo parece que se ha convertido en objetivos, productividad, en una rutina de trabajo que en realidad también disfruto. Pero a veces siento que necesito un espacio diferente. Al final, la mayoría de las cosas que hemos aprendido en la vida han sido en nuestra infancia jugando. Supongo que alguna importancia tendrá. El juego puede mejorar tus capacidades motoras, cognitivas, ayudarte a gestionar mejor el estrés y la frustración. Esto lo acabo de leer en un artículo, pero lo que sí sé es que cuando hago algo por diversión, también es una especie de meditación, porque me hace prestar atención solo a lo que está pasando. ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estás? Cansado de la vida, curra mucho y... Al momento presente. Y no es lo que tengo que hacer la semana que viene. Difícil pensar en otra cosa cuando te viene un pelotazo a la cabeza. Por eso me despido con uno de los juegos que más disfruto actualmente, al que me tengo que recordar de vez en cuando que juegue. No,